Escuchábamos Vengo con Ana Tijoux en esta selección musical del Semáforo en Radio Universidad de Chile y seguimos avanzando en este programa, pero les queremos recordar una invitación imperdible, el estreno de un programa dedicado a las dimensiones múltiples de Gabriela Mistral, quien, les recordamos, también fue la primera doctora honoris causa de la Universidad de Chile. Y en el marco de los 80 años para la obtención del Premio Nobel, se estrena hoy, jueves 3 de julio, a las 15 horas, el programa Sembrando América en el Mundo, que usted no se puede perder. Toda la información en radio.chile.cl. Y vamos a seguir conversando sobre la sociedad en la que nos toca vivir y que estamos construyendo día a día, específicamente sobre la crisis habitacional, que de seguro a usted le suena, y el Catastro Nacional de Campamentos 2024 y 2025. Para ello, vamos a establecer un contacto con Javiera Moncada, directora del Centro de Estudios de Techo Chile. Javiera, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Nicolás. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy contento de conversar contigo acá en el Semáforo y de haber atendido nuestra llamada. Y quisiéramos, contarte que en la reunión de pauta que tuvimos aquí con Patricio López y Tania González, planeando lo que sería la semana del semáforo, nos pareció bien preocupante la situación que afrontan muchas personas que podemos ver en situación de calle, o personas que viven en la calle, específicamente en el contexto de la activación de este código azul, que se puede activar cuando las temperaturas bajan de los 0 grados. Pero nos preguntábamos también cuál es el diagnóstico de la gente que actualmente está en situación de calle. ¿Cómo lo ven ustedes desde Techo, a nivel de cifras y a nivel de proyección? Bueno, nosotros desde Techo no trabajamos directamente con las personas en situación de calle. Eso es una labor que desarrolla principalmente el Hogar de Cristo, que es una institución hermana nuestra, y nosotros lo que hacemos es focalizarnos un poco en los grupos más excluidos sociohabitacionalmente, como son los campamentos. Nosotros ahí tenemos nuestro trabajo y es una cifra, como tú mencionas, aún más preocupante también, porque hablamos de 120.000 hogares que hoy día no tienen una vivienda adecuada y que es muy preocupante también bajo un contexto de cambio climático, de crisis climática, en donde las temperaturas cada vez también son más extremas. Bueno, quisiera preguntarte también por la evolución, ¿no? Un Techo para Chile nace el año 1997, ya son varios años de trabajo. ¿Cómo ha sido la evaluación a nivel numérico de los campamentos desde el inicio de esta organización hasta la actualidad, ¿no? Tú ya hablabas de una suma bastante preocupante, 120.000 familias actualmente viviendo en campamentos. Exactamente. Bueno, nosotros, si bien la fundación nace en 1997, como tú muy bien mencionas, nosotros como organización empezamos a hacer el Catastro Nacional de Campamento a partir del año 2001, y anteriormente a esta fecha el único registro que tenemos es un catastro que hizo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 1996. Y lo que hoy día nosotros nos encontramos frente a estas grandes cifras de hogares en campamento supera todo lo que se ha visto en estos 30 años en donde se ha ido midiendo el fenómeno. Y aquí, a lo largo del tiempo van pasando varias cosas, ¿cierto? O sea, partimos con unas cifras en el año 96 muy altas de hogares en campamento, para luego el 2001 ir disminuyendo hasta el 2005 aproximadamente, que eso también se debe a una política de Estado que estuvo enfocada en la población más vulnerable y más excluida de manera habitacional a través del programa Chile Barrios. Y después lo que vemos a partir de aproximadamente el año 2010 es un aumento más sostenido, y ya después del año 2019 es donde esta curva de aumento se transforma en aún más pronunciada y llegamos a la cifra que hoy día tenemos, que es una cifra muy preocupante bajo un contexto también en donde hoy día se cifra el déficit habitacional en más de 650.000 viviendas, y un 17% de estos son hogares que hoy día viven en campamentos. Entonces ahí, claro, nosotros tenemos un ojo muy puesto en los campamentos que ya están conformados, pero también en la población que es propensa a llegar a un campamento, y es por eso también que nosotros estamos impulsando
la continuidad del plan de emergencia habitacional con algunas transformaciones, como por ejemplo la focalización en los hogares de campamento. Seguimos conversando con Javiera Moncada, directora del Centro de Estudios de Techo Chile, en el semáforo de Radio Universidad de Chile. Quisiera preguntarte por una cifra que es a todas luces alarmante, porque uno podría pensar que una familia vive transitoriamente en un campamento, ¿no? Que es una situación más bien excepcional, pero ustedes han rastreado que un 35% de las familias llevan más de 14 años esperando una solución definitiva. Sí, la verdad es que son hallazgos sumamente preocupantes y también decepcionantes respecto a lo que es hoy día nuestra política habitacional. Nosotros lo que hemos podido ver es que uno se imagina un campamento o tradicionalmente el imaginario campamento era visto como una situación habitacional transitoria, ¿cierto? Y como que todos en nuestro imaginario colectivo pensamos que la familia que está en un campamento después transita hacia una vivienda formal, principalmente en propiedad, a través de algún subsidio o alguna otra vía. En cambio, lo que hoy día nosotros estamos viendo es que las familias que están en el campamento no están logrando acceder a la política habitacional, por ende no logran acceder a una vivienda en el mercado formal de la vivienda. Y aquí lo que va pasando es que el campamento deja de ser una vía o un lugar transitorio para estas familias y pasa a ser un lugar más definitivo, permanente, entre comillas, y esto no es porque las familias quieran que esto sea de esta manera, sino porque hoy día las posibilidades que hay en la política habitacional son muy acotadas. Entonces, claro, llegamos a cifras tan alarmantes como la que tú muy bien mencionas, de que un 35% de los campamentos lleva al menos 20 años viviendo en ese mismo lugar. Lo que además es aún más preocupante porque la solución habitacional se demora en promedio 11 años más. Entonces estamos hablando de una espera muy, muy larga, que por supuesto que genera que estas familias ya no vean tanto el campamento como algo transitorio, sino como algo más permanente. Y Javiera, vamos a hacer un doble clic para explorar las condiciones, ¿no?, de vida en los campamentos, y ustedes reportan que el 60,9% de las viviendas de los campamentos carecen de conexiones regulares a servicios básicos como agua potable o electricidad, por ejemplo. Claro, o sea, nosotros cuando hacemos el catastro del campamento, aquí hay que entender que para que un asentamiento sea considerado un campamento, tiene que carecer de al menos el acceso a un servicio básico, entendiendo el alcantarillado, el agua potable y la electricidad. Nosotros lo que hemos visto también en el territorio es que hoy día los campamentos acceden de manera principal al agua potable a través de pinchazos o de camión aljibe, por ejemplo en el norte, y a la electricidad también a través de conexiones irregulares, que vendrían siendo lo que uno le llama que están colgados, y por otro lado también ha aumentado la presencia de generadores y también de fuentes eléctricas más renovables, como por ejemplo los paneles solares, entre otras maneras. Entonces, aquí nosotros, claro, estamos hablando de 120.000 familias que viven en campamento, pero hay que entender que son 120.000 familias que hoy día no poseen una tenencia regular del terreno, por ende están sumamente expuestos, y por otro lado carecen de servicios básicos. Entonces, por eso nosotros lo que hablamos es que el campamento es una manera de déficit habitacional bastante cruda, y es por esto que nosotros impulsamos que las soluciones habitacionales que se vayan definiendo al menos tenga un tipo de focalización en estos grupos que componen casi un 20% de nuestro requerimiento de vivienda a nivel país. Bueno, hemos abordado parte de este problema que nos atañe como sociedad, pero quisiera que nos vamos a referir también a un documento de trabajo que ustedes publicaron en enero, que se llama Radiografía del arriendo de piezas en las principales áreas metropolitanas de Chile, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un estudio bien detallado donde podemos encontrar los precios promedios de arrendar una habitación, por ejemplo, con datos de, por ejemplo, 2021-2022. Una habitación promedio en San Miguel, por ejemplo, costaba 185.650 pesos, Macul 190.000 pesos, y también hay un estudio hacia la zona sur del país. Por ejemplo, una habitación en Tomé costaba un promedio de 180.000 pesos.
¿Cómo evoluciona la posibilidad de arrendar, que ya se hace compleja, ¿no? Con un salario mínimo de 529.000 pesos brutos, recordar que es el monto bruto, con el costo de la vida. Y esto también, ¿cómo se proyecta la posibilidad de arrendar o de comprar una casa? Claro, como tú mencionas, bueno, nosotros hicimos ese estudio de radiografía de arriendo de piezas en conjunto con la Universidad Católica, con el Instituto de Estudios Urbanos. Y aquí lo que nosotros pudimos ver a través de este estudio es que es de conocimiento bastante público que hoy día los arriendos han ido aumentando, al igual que los valores de las viviendas, y también eso hace que aumenten los dividendos. Entonces nosotros sabemos y nos preocupa de sobremanera que hoy día la familia chilena no está logrando acceder al mercado de la vivienda formal, ya sea arriendo o en propiedad, con los salarios y con el costo de la vida, como tú muy bien mencionas. Y aquí, por ejemplo, ese estudio ilustra muy bien que está alrededor de, o sea, está entre los 150.000 pesos y los 200.000 pesos el arriendo de las piezas en Santiago. Y ahí el gran problema es que nosotros sabemos que el arriendo de piezas no es algo viable, por ejemplo, para un núcleo familiar. Es algo que las personas, uno tiende a pensar que la haría solo, que esto corresponde a un hogar unipersonal. Sin embargo, la realidad es que hoy día el arriendo de piezas está siendo y ha aumentado por parte de la población migrante, y que en muchos casos también tienen hijos. Entonces, aquí lo que va pasando es que el arriendo es caro, es una pieza, lo que también genera condiciones de hacinamiento. Y ahí lo que va pasando es que estas familias se van excluyendo aún más, y hoy día los principales motivos para irse a un campamento por parte de las familias es precisamente el alto costo de los arriendos, dejar de ser allegados, que eso está asociado a vivir muchos hogares en una misma vivienda, y por otro lado también los bajos ingresos. Entonces, aquí nosotros no podemos hacer la vista gorda, que el fenómeno de los campamentos está muy relacionado con los ingresos de las familias, también con el sistema económico en general del país, respecto principalmente a los altos precios de la vivienda. Y nosotros lo que vemos es que si estas causas estructurales de falta de acceso a la vivienda no son atacadas a través de la política habitacional de una manera responsable, integral, intersectorial, el fenómeno debiese seguir aumentando a lo largo de los años. Seguimos conversando con Javiera Moncada, directora del Centro de Estudios de Techo Chile, y poniendo en la palestra este tema que nos parece muy preocupante, ¿no? Los campamentos siguen al alza, más de 6.000 familias aumentaron entre el 2003 y el 2025. ¿Cuál es el llamado a la política pública que hacen desde Techo? ¿Cómo podemos ir más rápido, no? Porque los números son muy alarmantes. Bueno, nosotros lo que impulsamos y el llamado que hacemos a la política pública como focalizado es que hoy día es urgente diseñar una propuesta de política pública habitacional que contemple todas las necesidades de los hogares que componen el déficit habitacional, y aquí estamos hablando de hogares en campamento, de hogares allegados, de hogares hacinados, viviendas irrecuperables, que son viviendas que hoy día no se deberían estar habitando, y el llamado que hacemos es a considerar todas estas necesidades y poder diversificar también las alternativas que hoy día presenta la política pública, que actualmente son bastante acotadas. Y eso también va en línea con transformar la focalización en la vivienda a través, por ejemplo, del plan de emergencia habitacional que impulsó este gobierno, para poder transformarlo, continuarlo, modificarlo y poder darle una continuidad a esta política de Estado para poder abordar los diversos grupos que hoy día están en déficit habitacional. Y por otro lado también hacemos un llamado tanto a la academia como a la sociedad a hacerse parte también de estas soluciones, y también de conocer más sobre las necesidades de estos hogares, también sobre nuestro trabajo específicamente, porque sabemos que este problema habitacional no se puede resolver solamente desde el Ministerio de Vivienda, sino que también es necesario que nos articulemos todos los actores, la sociedad civil, las instituciones públicas y los privados,
para poder avanzar con estas familias que corresponden a los grupos más excluidos de la sociedad. Bueno, muy importante el llamado que hacen desde Techo, y claro, es como debiera ser el desde, ¿no? Un techo para cada persona en Chile. Y quisiera preguntarte, no sé si lo tienen mapeado, pero una familia que vive en un campamento vive en condiciones de adversidad, ¿no? En varios sentidos. Pero ¿de qué forma la sociedad hoy día está cubriendo, por ejemplo, la educación de niños y niñas que viven en campamentos o la atención en salud? ¿De qué forma uno podría conectar esta crisis habitacional a otros impactos u otras falencias que tenemos? O sea, nosotros lo que hemos visto es que aquí está como todo relacionado. O sea, nosotros vivimos en un país que, si bien tiene, por ejemplo, un Producto Interno Bruto alto, tenemos una economía que hoy día no tiene grandes porcentajes de inflación. Por otro lado, tampoco tenemos tasas de desempleo tan altas como en otros países de Latinoamérica, por ejemplo. Lo que sí podemos ver es que hoy día en Chile es un país que tiene alta desigualdad en sus grupos sociales, socioeconómicos. Entonces, aquí lo que nosotros estamos mapeando es que hoy día hay una falta de acceso a oportunidades para una proporción de la población que es más vulnerable y que coincide con que son los más excluidos de manera habitacional también. Entonces, por supuesto que vemos ahí una relación entre todos estos factores, porque finalmente consideramos que todo parte, y como tú muy bien lo dijiste también hace unos minutos atrás, debiese ser un mínimo tener un techo. Entonces, y además, los campamentos hoy día están localizados en zonas que están o en las periferias de las ciudades o en zonas con difícil acceso, en donde no pueden entrar bomberos, las ambulancias, en donde hoy día, si llueve en estos asentamientos, el camino queda lleno de barro y se hace imposible salir para estas familias para poder ir a dejar al niño al colegio. Entonces, aquí estamos hablando de una falta de acceso a oportunidades que genera una desigualdad estructural, y que aquí está todo sumamente relacionado también, y sobre todo porque, como te decía anteriormente, hoy día los motivos de campamentación tienen relación con factores económicos, y eso también está muy relacionado con factores de educación, de salud, y sabemos que hoy día vivimos en un país muy desigual, en donde no todos tenemos el mismo acceso a las oportunidades, y creemos firmemente que estas brechas hay que acortarlas. Muchísimas gracias, Javiera Moncada. Toda la información, si usted quiere aportar a Techo, está en cl.techo.org. Nosotros tenemos que despedir este programa. Nos parece muy importante relevar estos problemas que tenemos como sociedad, y también el llamado es a poner el acelerador con estos números tan alarmantes. Que tengan un lindo día, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos mañana en una nueva edición del Semáforo.